Tú también empezaste el 2025 diciendo que este sería tu año y aquí estás en modo sobrevivir, pero ¿a qué costo? Antes que termine el año, echémosle un vistazo a todo lo que pasó. Lo bueno, lo raro y lo completamente random. Y si mientras escuchas esto piensas, ¿qué carajos viví en estos 12 meses? Quédate, porque ya somos 3. Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel. Y yo soy Miguel y te damos la bienvenida a un nuevo episodio. Bueno, y llegó casi al final del año. Mañana se termina. Sí, ya estamos a 30 de diciembre y este año, no sé para ustedes, pero para mí ha sido una montaña rusa. Claro. Y bueno, habíamos pensado justamente, pues porque cae 30 de diciembre, ¿por qué no? ¿Cómo dejar pasar semejante papaya puesta? Y pues obviamente hablar sobre fin de año y todo esto. Así es. Y ver cómo cerramos este año que ha sido de pronóstico. Pero espérate, antes de irnos al final del año, a mí me gustaría empezar por el principio. O sea, hablemos de cómo empezamos el año. O sea, cómo empezó nuestro 2025. ¿Cuáles eran las expectativas que teníamos hace un año? O sea, si nos situamos mentalmente en, no sé, 1 de enero del 2025, 365 días por delante, pues ahí cómo te sitúas, en qué momento mental estabas y cuáles eran tus expectativas del año. Uy, esa creo que es la palabra exacta que cabe. Expectativas. Había muchas expectativas sobre este año. Muchas esperanzas de que algunas cosas mejoraran, de que algunas cosas sucedieran. Pero realmente terminó siendo otra cosa. Pero espera, vamos primero con las expectativas. Empecemos claro, porque empieza el año y tú empiezas como en blanco. O sea, me refiero a que sí, tienes un libro nuevo y vamos a ver con qué lo llenas. Y ahí uno lo carga de un montón de cosas. Sí. En mi caso, pues la expectativa era que hacer 1000 cosas, como siempre, que uno se planea un montón de cosas, esto, aquello, lo otro va a salir, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y también es algo lindo como empezar los años con esa cierta expectativa, con esa ingenuidad podría ser, o con esa esperanza de creer que cualquier cosa puede ser posible. Yo también lo comencé pensando que iba a hacer un montón de cosas, que me iba a rendir muchísimo el año, ¿verdad? Empecé el año estando en familia y fue bonito, de verdad, este inicio de año, porque fue diferente a otros en muchos sentidos. El lugar en donde lo pasé no había recibido un año allí y fue como verdaderamente abrir ese libro con olor a nuevo, escribiendo en esa primera página todo lo que planifiqué hacer. Claro. Bueno, yo también lo pasé, fue un inicio de año más bien diferente, pues por muchas razones, en un lugar sí conocido, con gente sí conocida, con mi familia, pero como en condiciones diferentes, pero igual empecé el año pensando y deseando que muchas cosas sucedieran. Ahora bien, ya hablamos de las expectativas, ahora vamos con el pequeño choque de realidad. Sí. Que es como la parte cruda, porque también pienso que a veces uno abarca demasiado y el que mucho abarca poco aprieta. O sea, si se abarcan 2000 cosas, es poco probable que todas sucedan y que todas funcionen. ¿Cuál fue tu choque de realidad? Así como la cosa más, sí, que más te confrontó así de entrada. De entrada, ir viendo que las cosas no iban por el mismo camino que yo pretendía y que los tiempos estaban yendo volando. ¿Rápido? Demasiado. Yo sentí que este año voló. Es verdad, pasó muy rápido, o sea, pero hubo como brincos de tiempo, o sea, de enero pasamos a marzo, abril, luego a Aproximadamente. junio, julio, luego octubre y luego pum, ya se acabó el año. Ya se acabó el año. Ya aquí fue. Total. A mí me vivió chocando el año.
El año Bueno, me a chocó el mí, carro durísimo. o sea, fue tu momento, por favor, universo, basta, basta. Fue mi momento, suéltame el brazo. Por favor. Déjame, Déjame. respétame. O sea, con un poquito más de cariño, por favor. Sí, sí, sí. Para mí fue muy, creo que pensé que las cosas iban a ser más rápido en cuanto a procesos. O sea, como que sentí que el proceso, mi proceso personal, mis cosas, mi salud mental y todo iba a pasar muchísimo más rápido y en realidad me tomó más tiempo del Del que que tenía. yo, Mm. por supuesto, pero es que uno piensa, no, ya en pasado mañana estamos como un lulo y obviamente no. O sea, todo, como que fue el año para sentir que tenía que darme cuenta de que iba bien, pero que tenía que darme mis tiempos. Sí, Fue mi año de entender mis tiempos. sí. Te tocó entender que todo es un proceso y todo Claro. proceso lleva su tiempo. Sí. Y Sí, que no, y obviamente que uno va avance y echa para atrás. O sea, no es siempre un constante avance, 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 sino que hay momentos de devolverse un poquito en emociones y todo eso. Pero aún así, como que sí me permití darme mi espacio y mis tiempos. era como tú me lo decías hace unos días. Recuerda que el proceso no es lineal. No, no es lineal. Y Ojalá. termina siendo, ojalá, pero termina siendo una montaña rusa. Hay veces que estamos muy arriba y veces que trancazo hacia abajo. Y a Total, veces estamos total. estables. O sea, es algo muy variable. ¿Y cuál fue tu sorpresa para mal de este año? Ay, bueno, quizás pudiera ser el ver que no todo lo que uno se plantea o planifica termina saliendo como uno lo plantea y lo planifica, sino como toque. O sea, Ah, por supuesto. O sea, ese es el momento más expectativa realidad que hay en la vida. porque es estrellarse con el hecho de no va a pasar como tú quieres, va a pasar como va a pasar y punto. Y como Hay tiene que cosas ser. que no se... Exacto. Porque a El veces punto, es que a veces creemos que las cosas tienen que pasar siempre como uno las planifica, como uno las piensa. Y como bien lo dijiste, hay veces que es como tiene que pasar. claro. Y a veces esa es la mejor decisión. O sea, esa es lo mejor que puede pasar. Aunque uno no lo note. Claro, el punto es que la historia no se entiende, la historia en general, ni la historia del mundo ni la historia personal se entiende hasta que se mira en retrospectiva. Ese es el único momento en el que uno realmente entiende, porque cuando uno está como metido en el momento, no logra ver y pues igual hay cosas que no se ven hasta que pasen ciertas otras cosas, como que la vida gire y sí, se desbloquee otra cosa, pues, Sí, es que como un videojuego. en ese instante, sí, es pasar al siguiente nivel. Tal cual. Ya vencí al jefe que estaba, voy con el siguiente. Sí, Pero es sí. que es eso. A veces es darnos cuenta de que ay, no fue como yo quería. Claro, por Y supuesto. uno Y no lo eso, nota. no, y decepciona full. Horrible. Y empieza como toda esa carga, la culpa, y pues intentar controlar lo que es incontrolable también. Sí, él también tratar de no hundirse en juzgarse por no pude hacer esto, no lo pude hacer de la manera que quería, no me salió como yo quería. Entonces uno empieza con el tú. Claro, te entiendo completamente. Y pues yo creo que eso lleva a que como que se aumenten las cosas que pesan durante el año. Porque hay muchas cosas que pesan y que duelen y que cuestan y que rompen que van pasando en el año. Porque en un año, un año es muchísimo tiempo. Yo sé que pasó volando, pero un año es muchísimo tiempo. O sea, 12 meses da para toda una vida. Para demasiadas cosas. Porque aunque pasó rápido, si nos ponemos a verlo en retrospectiva, hicimos demasiadas cosas. Hubo muchas cosas que cambiaron, muchas cosas que sucedieron, que no nos esperábamos quizás. Algunas, otras sí las esperábamos dentro de lo que cabe. Pero dio para mucho. Un año rápido, pero muy, muy, muy completo. E intenso. Intensísimo. Para mí, lo más duro de este año, quizás, fue
como la parte de soltar. O sea, creo que llegó un punto por muchas cosas que pues que ya venían sucediendo en donde pues como que todo me empujó a ya tener la necesidad de sentir que debía soltar. Y soltar equivale para mí a dejar ir cosas, sueños, personas, sí, todo como planes que había incluso, pues que uno tiene pensados obviamente. Y esa fue la parte, yo creo que lo más duro y lo que más me costó este año, que tardé, y no digo tardé como diciendo, como reclamándome, sino pues porque me llevó el tiempo que me tenía que llevar realmente, pero tardé en sentir, en llegar a ese punto en el que yo sentí que ya, como que necesitaba soltar, porque si no soltaba iba a estar constantemente un lastre jalándome hacia atrás. Y con esto tampoco quiero decir que pues como que absolutamente todo lo que se soltó o sea, no puede dar giros, porque la vida gira y más se tarda uno en decir no quiero que la vida en ponérselo de frente, obviamente, pero sí que como que mi mente dejó de estar en ese lugar y en esas situaciones que antes me tenían ahí y que me tuvieron ahí muchísimo tiempo. Comprendo completamente la sensación porque de la misma forma, pero muy diferente, yo siento que ese también fue mi punto más bajo de respecto a este año, de las lecciones que tuve que aprender, que en principio fue aceptar la realidad tal como era, aun cuando no estaba en mis planes que fuese así. Me tocó soltar lugares, me tocó entender que tenía que aceptar situaciones y que fue básicamente el final de mi año, que entendí que hay momentos en donde, como está ahorita muy, muy de moda en las redes decir, hay momentos en donde pase lo que pase, hay que quemar los barcos. Sin mirar atrás. Porque hay cosas que hay que dejar ir. Hay cosas que tenemos que dejar ir. Porque como lo dices, si no, eso lo vamos a cargar como un lastre, esa mochila que pesa y no nos deja empezar ese nuevo capítulo. Y pesa mucho. Muchísimo. ¿Y cómo cuesta soltarla? Claro, se dice muy fácil mira, déjalo ir, déjalo atrás, eso ya, o sea, haz de cuenta que no existió y, o sea, ojalá fuera así de fácil y de rápido y de, no sé, de pragmático todo. Es que hay un discurso al respecto de dejar ir, como si eso fuese algo que un botón mágico le das y listo, ya soltaste todo, ya dejaste ir. Y seamos realistas, no hay botón mágico. No. Todo es un proceso y esos procesos duelen, esos procesos pesan, esos procesos afectan. Porque cuando hablo de quemar los barcos es no mirar atrás, es no hay vuelta atrás, es no hay manera de escapar de las decisiones que tomes y de los cambios que hagas en tu vida. Y la idea, por lo menos en mi caso, es, pues era y sigue siendo como atravesar el proceso, pero permitiendo que el proceso también me atraviese a mí. O sea, no simplemente dar los pasos que yo sé y todo el mundo sabe que tiene que dar. O sea, obviamente todo es soltar y avanzar y esto y aquello, pero si simplemente hoy me levanto y digo, no, ya voy a soltar, es como, pero tiene que haber un proceso detrás. O sea, yo creo que debe haber un proceso detrás para que ese cierre, ese soltar, ese dejar ir, sí sea como consecuente con lo que uno está sintiendo y que no quede nada emocionalmente ahí. O sea, nada... Sí, que ya se haya como limado tanto, que ya simplemente sea algo tan natural, que siga su camino, lo que tenga que seguir su camino. O sea, por lo menos para mí el proceso es dejarme a mí atravesar por el proceso. Y atravesarse, o sea, dejar que el proceso te atraviese equivale a sentirlo todo. O sea, lo lindo y lo feo. Y lo feo es mucho más lo feo que lo lindo realmente. Sí, permitirse sentir y permitir que el proceso siga su curso como debe ser, pero siendo lo suficientemente inteligente como para no dejar cabos sueltos. Claro. Y pues, y dentro de eso, pues obviamente hubo muchos días
grises, donde el panorama se veía feo, donde sí, se veía todo oscuro y uno siente que avanza, pero avanza 2 y se devuelve 5, entonces no se siente que como que en realidad uno está avanzando, ¿no? Y llega la tristeza y llega la angustia y la ansiedad y todo este montón de emociones que también cargan pues todo lo que pasa en un año. Sí, no, por lo menos yo puedo decir que por mi parte este año, aunque he tenido otros momentos duros también en mi vida, puedo decir con total seguridad que este año es uno de los que más me ha enseñado lo que es la oscuridad. Y lo digo con toda honestidad porque sentí que en más de un sentido toqué fondo. Y es lo que tú dices, pero permitirse sentirlo de alguna manera es lo que permitió sobrevivir a eso. Porque si no me lo permitía sentir, lo único que iba a hacer era reventarme. Claro. Y curar en falso. O sanar en falso, bueno, o sí, avanzar en falso, porque hay una oscuridad ahí que no se ve. Es como una gripe mal curada. Sí, total. Queda allí. Y fíjate que para mí el año de oscuridad fue el 2024. O sea, tú sabes, hemos hablado de esto. Para mí este año fue diferente, pero te entiendo completamente porque pues cuando uno siente que toca fondo y que llega a lugares como que es muy oscuro, es complicado. Pero justo hace poco tú reposteaste un reel que hice yo el año pasado, el 2024, donde yo estaba sintiéndome en mi momento más bajo y vino como una especie de, ¿cómo decirlo? Como de claridad y de impulso y muy atado a este fragmentito de la película Sing, donde él es un koala, donde el koala dice que lo mejor de estar lo más hundido del mundo es que solo se puede ir hacia un lugar, que es hacia arriba. Hacia arriba. Claro. Y es ese pequeño impulsito que llega ahí como donde, es que yo lo decía, donde no hay nada que perder porque ya todo está perdido. Entonces es como ver el vaso medio lleno dentro de todo esto que es oscuro. Es escoger hacia dónde se va la mirada. De hecho, yo cuando tú me mostraste ese video, que fue en un momento bastante crucial, donde calzaba perfecto, de verdad que te lo agradecí mucho y te lo sigo agradeciendo porque me dio una perspectiva totalmente diferente. Porque si bien es cierto, uno sabe que, está bien. Tocaste fondo, bueno, tienes que ir hacia arriba, tienes que nadar hacia arriba, hacia la superficie. Sí, pero hay veces que uno necesita escucharlo de una forma impregnado de me siento mal, pero sé que este es el camino por donde tengo que ir. Y verlo de esa forma, escucharlo de esa forma, fue un choque porque me cacheteó. O sea, me cacheteó y me dijo, si ya estás en el fondo, lo único que queda ahora es subir. O sea, entiende que ahora es cuando viene lo bueno. Es el momento en donde te esfuerzas, resuelves y sales adelante. Porque más abajo no vas a poder cavar. Es un punto cuando las cargas negativas y las positivas se anulan. Es como ese momento en el que ahí está uno. Pero ahí decide uno, o sea, bien puede uno quedarse en el fondo, hundido. Totalmente. El tiempo que uno quiera. Realmente uno puede hacerlo. Y vivir de ser la víctima, por supuesto. Porque si lo miras desde cierta perspectiva, sí lo eres. O sea, sí lo soy, sí lo somos. Pero el punto de querer salir es el esfuerzo activo y la búsqueda activa de uno salir. Y es cuando uno se da cuenta que necesita salvarse. Sí, es ese momento en donde nos damos cuenta de, hey, tengo que salir de aquí. Porque no es solamente, estoy en el fondo y sé que tengo que hacer. No, es darse cuenta de que si me quedo allí, va a salir mal. Y entiendo que, hey, tengo que accionar, tengo que salir. O sea, es ese punto en donde abres los ojos y dices, no, o sea, tengo que empezar a escalar. Tengo que empezar a hacerlo. Y tengo que hacer lo que tenga que hacer para salir de allí. Y entonces ahí llegan todas las cosas
Y con cosas me refiero también a personas y pues sí, en general, que te sostienen y te salvan. Porque esa ya empieza a ser como la parte bondadosa de lo que sucede en el año, ¿no? Pues porque no es solo todo mal, o sea, también hay partes bonitas y partes que llegan a como a prestarte luces cuando todo está oscuro. Son personas o situaciones o momentos, lugares que te dan como ese, pon el pie aquí un momentito, respira y luego sigues nadando. Y pues obviamente, ya que estamos en este final de año, pues hay que honrar y hay que, sí, darle honor a quien honor merece y a lo que honor merece, a todas esas cosas, personas que, pues, que te salvan. Sí, definitivamente. Ahí es donde viene la parte de la montaña rusa, en donde empieza a subir. Y como tú dices, donde hay esos salvavidas que a veces vienen de nosotros mismos y a veces vienen de fuera. Que de verdad van cambiando el camino que tenemos, que a veces sentimos que no entendemos cómo, pero pasa. Llegan personas, llegan sucesos, llegan eventos, llegan situaciones en donde cambiamos, obviamente por un instante, nuestra perspectiva y nos permite ver la diferencia y empezar a tratar de dar boconadas de aire en ese hundimiento en el que estamos. En los últimos episodios pues yo tengo un podcast, por supuesto, se llama Sobrepensando. En los últimos episodios del podcast he mencionado mucho esto porque yo sé que se llega con emociones muy fuertes a final de año. Y creo que algo de lo que he repetido es el no tienes por qué estar solo o sola. O sea, para mí, primero sentirme que no soy el único que lo está viviendo es muy importante porque no por compararme, pero sí por sentir que, o sea, hay alguien más que también la pasó mal o hay alguien más que también pasó por un camino parecido. Y eso como que te da sensación de que sí se puede salir de ahí. Y segundo, porque realmente cuando uno está abierto a que como que cualquier cosa, persona, lo que sea, como que te pueda ayudar o te puede iluminar un poquito el camino, sí aparecen esas personas. No necesariamente diciéndote así de frente, toma mi mano, te voy a salvar o te voy a sacar, porque nadie te salva, nadie te saca, solo tú. Pero si uno está como abierto a que las cosas lleguen, sí aparecen los mensajes. Y de repente aparece no sé, el reel o el short que justo dice lo que tú necesitas escuchar y eso te saca un poquito de ahí, del hueco. Irónicamente, ahora que mencionas tu podcast Sobrepensando, yo tengo una anécdota bien interesante de este año sobre justamente eso que estás hablando. Y justamente con eso, justamente contigo y con tu podcast, porque ese video específicamente llegó a mí en el momento preciso. Y fue cuando conocí Sobrepensando y dije, hey, esto tiene que ver conmigo porque yo vivo de sobrepensar. O sea, eso es parte de mí. Y yo dije, esto tiene que ver conmigo, aquí hay algo, no sé qué es, pero aquí hay algo. Y empecé a ver tus episodios, empecé a ver tu contenido. Entendí desde mi propia creación de contenido, que ya venía obviamente de algo que también mencionas en uno de tus últimos episodios, y es el valor de hacer cosas que parecen inútiles, pero que realmente no lo son. Yo en un momento me dije, quiero hacer algo, necesito hacer algo que me haga feliz, que me llene, sin importar si es productivo o no. Porque ya era demasiado de solo hacer cosas productivas, de solo buscar cómo resolver. Yo necesitaba algo que fuese para mí. Un regalo para mí que me llenara a mí. Yo no sé tú, pero yo pienso que los años no necesariamente son el cierre de algo. Creo que eso es algo que con lo que he luchado mucho mentalmente. Porque, o sea, yo entiendo la vibra de fin de año, la entiendo completamente. Y pues también obviamente todos estos, especialmente esta última semana del año para mí es como... trae un aire melancólico. Totalmente. Sin embargo,
por experiencia sé que no necesariamente porque un año se termine se cierra algo. O sea, tampoco se trata de forzarte y empujarte a que todo tiene que estar cerrado y tienes que iluminarte de hoy a mañana porque ya mañana se acaba el año. Entonces ya escribes, quemas el papelito y ya se acabó. Y no funciona de esa manera, y eso haría más el trabajo de poner cargas a la maletita que va llevando uno en la vida. Entonces, pues yo sé que tú lo sabes, pero si tú no lo sabes, o sea, en serio piensa que el momento en el que eh, como que el capítulo en el que estás viviendo se cierre, va a ser el momento en el que el capítulo se cierre. No va a ser el 31 de diciembre a las 11:59. Va a ser el momento en el que tenga que ser. Entonces va más al punto de que no te fuerces y no te empujes a cerrar algo rápidamente, porque a veces no es el momento. O sea, puede que hoy no sea el día para que se te solucione el mundo. Es un proceso. Es un proceso, y el proceso va Y andando. hay que permitirse sentirlo. Yo antes, cuando era pequeño, yo no entendía el por qué las personas lloraban en mi entorno en el momento de que terminaba el año. Siempre lo veía y me quedaba como, no entiendo por qué lloran. Al crecer, al vivir ciertas experiencias, al haber vivido ciertos momentos, ciertas pérdidas en todos los sentidos posibles, fue cuando comprendí que esas lágrimas no eran tristeza, no eran alegría, era ese dejar ir todo lo que sentía por dentro, todo lo que viví, bueno, raro, random, todo. Dejarlo drenar de alguna forma para permitir que ese nuevo capítulo que se abre en ese libro de la vida, en ese nuevo año, ese primer nuevo día, pueda realmente permitírsenos andar más ligeros. Cuando lo viví desde ese punto y me permití drenar yo también a través de las lágrimas esa situación y todo eso que llevaba, entendí por fin que no era por tristeza, era simplemente el permitirme sentir lo que llevaba yo dentro, lo que viví, todo, para poderle dar espacio a algo nuevo. Te entiendo. Tenemos un poquito de dos versiones distintas, obviamente, de cómo lo vivimos. Pero entiendo completamente. Sí. Yo también vivo un poco así el 31. Sin embargo, sí he entendido que no me puedo forzar. O sea, mi mensaje es no forzarse. Porque hay procesos que no se terminan porque se termine un año. O sea, porque el calendario se acabó o no. O sea, si lo vives y si es tu momento, bien, igual, si es como tu catalizador para que otras cosas vengan, pues también genial. Pero también pienso en cuando yo le he pasado mal o si hay alguien que le esté pasando muy mal, no ponerse encima además la exigencia social de que pasado mañana tienes que estar bien, solo porque es 1 de enero y pues ya, cambia la cara porque ya empezó el año, entonces ya. Que es lo que se suele esperar. Sí. Se suele esperar que año nuevo, vida nueva. Esa frase que nos han querido meter toda la vida en la cabeza. Y no necesariamente hay que forzarse a que un año nuevo signifique que todo tiene que cambiar, que todo tiene que mejorar. No estoy diciendo que no quiera que se mejore. No, no es eso. Sino que no hay que forzarse a que sea una exigencia que tenga que mejorar todo. No. Sigue tus procesos. O sea, y por eso me uno a lo que tú tratas de dejar como una enseñanza este año, así como otras que me has dado. O sea, sigue tu proceso. Deja que tu proceso continúe su camino de todo lo que lleves por dentro que sea un proceso. Permítete continuarlo sin la presión de que tienes que resolverlo ya solo porque se acabó el año. Y por quedar bien. Porque los demás te vean con cara nueva porque empezó el año, ¿no? Porque lo que importa es que tú te sientas bien. Que yo me sienta bien con lo que yo estoy haciendo. Que todos nos sintamos bien. Y que verdaderamente si vamos a empezar algo sea porque sea parte de nuestro proceso y sea un nuevo escalón que vamos a subir. Pero que no sea una presión. Entonces, más que pues como que un cierre porque se cierra. Porque
porque en realidad no se cierra. No se cierra. Necesariamente se cierra. Se cierra cuando se tenga que cerrar y tú terminarás esta fase tuya de tu proceso, este capítulo de tu vida se terminará cuando se tenga que terminar y el mío cuando tenga que ser. Creo que es llegar como con la intención de estar lo más ligeritos que se pueda, aunque a veces no se puede. Aunque a veces no se puede. Pero lo importante es sentir que estás siendo fiel a tu camino y a tu proceso y a que tú te sientas cómodo con lo que viene, con lo que tú pretendes que venga. Y repetiré esto por aquí también porque me parece nuevamente importante, porque es que yo sé cómo se sienten estas fechas, insisto. No tienes que estar solo en tu proceso, no tienes que pasar por todas las cosas, por la fase oscura de tu vida solo o sola. Busca ayuda, busca con quién hablar, busca a quién escribirle. Pienso que uno no está solo, pero necesita estar como con la disposición de ver que sí hay cosas apareciendo que te van a ayudar. Tal vez no directamente, pero sí te van a ayudar. Sí, yo doy fe de que eso es así y aunado a lo que tú dices, invito exactamente a lo mismo. No necesitas estar solo. Y sí, yo sé que a veces es complicado porque muchas veces en nuestro entorno no tenemos quien nos escuche sin juzgarnos o sin que nos digan lo que realmente tenemos. No necesitamos, sino tenemos que escuchar. Porque hay veces que no es lo que quisiéramos escuchar, pero sí lo que necesitamos y tenemos que escuchar. Sí sucede, sí aparecen, pero solo aparece cuando estamos dispuestos a que eso o esa persona o esas personas aparezcan en nuestro camino. Si no hay disposición, no va a suceder. Pero en el momento en el que tenemos la disposición, todo empieza a aparecer en el camino. Y yo doy fe de eso porque en este año yo lo viví en pleno. Y si la estás pasando mal, busca ayuda. En serio, busca ayuda. Sí. Es complejo a veces, pero busca ayuda. Hay formas, pero busca ayuda. Es la mejor decisión que se puede tomar. Y créame que si lo hacemos a tiempo, podemos lograr grandes cosas. Y bueno, vamos a decir que este es el primer diciembre superado de Amasando la Arepa porque, pues bueno, sí. Digamos que costó, o sea, llevamos solo 4 episodios también. 4, pero sí se pudo. Exacto, se pudo. Sí se pudo. Pese a 1.000.000 de cosas que ni siquiera se imaginan a nivel técnico y pero demás. Se dio. Pero se dio. Y aquí estamos. Pero todo lo técnico se solucionó con la confianza de que se podía, básicamente. Sí. O sea, si no hubiera confianza en que sí, lo vamos a hacer, no se hubiera dado. Ahí estuvo la magia, justamente. Cualquier piedrito hubiera sido una piedrota, pues. Sí. Pero estábamos dispuestos a que eso no nos detuviera. Y sabíamos que íbamos a encontrar cómo solucionar las cosas y se solucionaron. Y va a haber arepa para rato. Y va a haber arepa para rato. Así que, por favor, si te gusta lo que estás viendo, quédense con nosotros. Se vienen cositas, dices. Se vienen cositas. Sí, me encanta que siempre se vengan cositas. Se vienen cositas de 2026. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Fue casi que un recuento emocional. Empezamos por todas las expectativas, todas las realidades, lo bueno, lo no tan bueno, lo raro, lo bonito de este año. Y pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Somos una comunidad y la idea es que entre todos creemos pues este espacio que es para todos, de nosotros para todos, la verdad. Y si te gustó este video, deja tu like por acá, déjanos en los comentarios o cuéntanos por ahí cuál fue tu momento más random del 2025 y pues también cómo lo terminas, cómo lo sientes, cómo llegaste hasta acá. Y por aquí están apareciendo nuestras redes para que te pegues una pasadita y veas otras cosas que también hacemos. Recuerden suscribirse, también pueden escucharlos por las plataformas de audio y nos vemos en el siguiente episodio en el siguiente año. Chao.